Al aire, Katy Kunze. Saludamos de nuevo a los oyentes que siguen en sintonía con Katy Kunze, la voz de los territorios. Les damos la bienvenida. Esto es Encuentro de Saberes, un espacio radial que está en función de contar cuál es el quehacer de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, además de visibilizar el trabajo de cada una de las áreas que hace parte de este espacio de diálogo y concertación entre el gobierno indígena y el gobierno nacional. Mi nombre es Joana Malagón y junto con César Rojas les estaremos acompañando esta transmisión. En este espacio radial tendremos la posibilidad de contar con la participación del vocero Gustavo Vélez de la Organización Nacional Indígena de Colombia y vocero también de la IAMPE, además de contar con la voz del secretario técnico indígena Camilo Niño, quienes nos estarán contando sobre el estado y la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Buenos días, don Gustavo, y bienvenido a Katy Kunze. Muy buenos días, un gusto saludarlo a todos ustedes de la mesa, a los oyentes y por supuesto a mi gran hermano y amigo Camilo Niño. Gracias, don Gustavo. Saludamos a Camilo Niño, secretario técnico indígena. Bienvenido a esta transmisión de Encuentro de Saberes, Camilo. Buenos días para todos, para todas. Quiero extender un saludo primeramente aquí a la mesa de trabajo de Katy Kunze, la radio latinoamericana en materia territorial. Quiero de igual manera extender un saludo muy especial a todos los oyentes, a esas personas que se conectan, a nuestros fieles oyentes en los diferentes territorios a nivel nacional. Gracias, Camilo y Gustavo. El capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pues incorporó una serie de perspectivas étnicas y culturales para la interpretación e implementación de este Acuerdo Final de Paz que se concreta a través de la transversalización de un enfoque étnico de mujer, familia y generación en la implementación de cada una pues de estas disposiciones que lo componen. Teniendo en cuenta eso, Camilo, ¿cuál es el estado en el que se encuentra el capítulo 1, la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz en materia territorial? Bueno, también extenderle un saludo a Gustavo, que hoy estamos con la responsabilidad de transmitirle a nuestros oyentes el estado real de la implementación de los acuerdos de paz desde dos espacios, vista desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y por supuesto de este espacio que se conformó después de la firma del acuerdo de paz, que es vinculante para el Estado colombiano como es la IAMPE. Yo quiero en primer lugar manifestar que el Estado colombiano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas que se traduce actualmente en más de 1.500 solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento, protección de territorios ancestrales, clarificación de títulos de origen colonial y republicano, deslinde. Esto hace que existan una incertidumbre jurídica de más de 10 millones de hectáreas actualmente que no son y no están bajo la figura de territorios colectivos indígenas, bajo la figura de resguardos, ni bajo la protección ancestral de 2333.
Esto sumado a que existe también en Colombia, aún en este momento, una institución que ha buscado adecuarse, pero que no ha podido responder a esas realidades, tanto normativas, institucionales, que no le ha permitido avanzar en una implementación mucho más ágiles por los procedimientos que actualmente regulan normativamente los procedimientos de formalización. Ese panorama y tercero, los pueblos indígenas habitamos en un vasto territorio donde aún persiste la ausencia institucional del Estado y que por tanto los pueblos indígenas hemos sido víctimas del conflicto históricamente. Por eso la Corte Constitucional en la T025 y los autos expedidos y los autos de seguimiento en el marco del conflicto identificó que existen pueblos que están en riesgo de extinción física y cultural. Estamos hablando más de 53 pueblos indígenas. Bajo este panorama, cuando se firma el acuerdo de paz en el 2017, los pueblos indígenas vimos una esperanza de que nuestras exigencias puedan por fin ser resueltas y que bajo indicadores diferenciales, con metas identificadas, se pudiera dar respuesta a nuestras exigencias a nivel nacional. Ujú. Sin embargo, nuestros anhelos que quedó plasmado dentro del 902, que se tenía que buscar metas que fueran adicionales y no respondieran a los mismos temas institucionales o a la misma oferta institucional, no se vio reflejada, no se ha visto reflejada. Desde la respuesta institucional, donde no hay una diferenciación entre cuáles son las apuestas de aquellos que materializan los acuerdos de paz y aquellas apuestas que tienen que ver con oferta institucional. Es decir, no hubo una adecuación institucional normativa para avanzar en la implementación real y efectiva de los acuerdos de paz. Desde esta comisión lo que vimos fue que los acuerdos de paz se convirtieron entonces en unos indicadores más, en unas metas más para el gobierno nacional, pero no buscó resolver de manera estructural las demandas y el por qué se estaba dando esa reclamación y eso que quedó plasmado en el capítulo étnico. Hoy tenemos en la actualidad que el gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos en avanzar. Sin embargo, aún las reclamaciones y las deudas persisten. Existe aún en la entidad, nuevamente repito, más de 1.500 solicitudes. Las adecuaciones normativas son muy lentas, las adecuaciones institucionales son muy complejas. La descentralización, si bien se ha intentado implementar, ha sido difícil. Es decir, la estructura del Estado, como Estado, no ha podido responder a las realidades a pesar que este gobierno ha intentado hacer el esfuerzo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los mecanismos de seguimiento que vienen haciendo las entidades que tenía que hacerse en el capítulo étnico. Son completamente diferentes términos de cumplimiento a lo que están reportando las entidades y lo que le está haciendo seguimiento la comisión. Por ejemplo, en el mecanismo de seguimiento llamado EPO, que tiene para dar cumplimiento a los acuerdos de paz, han superado las metas que se habían propuesto. Eso no es coincidente con el seguimiento riguroso que viene haciendo este espacio.
no hay una diferenciación clara entre las metas e indicadores que tienen que dar cumplimiento a los compromisos asumidos en lo que tiene que ver con los acuerdos de paz. Solo por ponerles un ejemplo, el gobierno nacional en el 2022 manifestó que habían avanzado en 400.000 hectáreas. 400.000 hectáreas que daba cumplimientos a los acuerdos de paz, según el gobierno. Este espacio, como comisión, tuvo la oportunidad de hacer un estudio riguroso de todos los actos administrativos emitidos desde 2017 a 2022, uno por uno, predio por predio, e identificó que solamente habían 4.000 hectáreas que posiblemente podían dar respuesta a los acuerdos de paz. Es decir, estamos hablando de un 4% de lo que manifestaba el gobierno. Ujú. Esas disparidades en la información es difícil hacerle seguimiento. Entonces, cuando la comisión manifiesta que no ha podido hacer un avance en el tema de los acuerdos de paz, se refiere a esos estudios rigurosos que ha manifestado. Yo les invito a nuestros oyentes a leer un informe que se llama Fraude a la Paz, donde hicimos un análisis riguroso sobre el estado en la implementación de los acuerdos de paz. Ujú. En términos diferenciales, el presupuesto está en el mismo camino, no hay un presupuesto diferencial donde se identifique cuál es el presupuesto asignado para dar cumplimiento a los acuerdos de paz y cuáles son esos otros presupuestos adicionales que deben converger para fortalecer las demandas históricas. Ujú. Para concluir mi intervención, el panorama no es muy alentador de los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Por una parte, los indicadores y metas no son eficientes, no son efectivos y no son consecuentes entre los reportes de la entidad y los reportes hacia los acuerdos de paz. Hay una disparidad en la información. No existe en este momento el funcionamiento y la puesta en marcha de la cuenta o de la subcuenta étnica que describe el acuerdo de paz. Los pueblos indígenas tuvimos que demandar, por ejemplo, la consulta de la política pública catastro multipropósito. Y ese era un acuerdo en el marco, era un acuerdo plasmado en el marco de los acuerdos de paz. Entonces, si bien no es alentador, sabemos que se han hecho unos esfuerzos, pero no refleja lo que los pueblos indígenas pensamos que iba a haber. Es decir, había una demanda y pensamos que con la firma de los acuerdos de paz se iba a impulsar de manera mucho más ágil, efectiva, eficiente, y no se ha dado hasta el momento. Aún persiste gran número de solicitudes radicadas y una enorme esperanza. Creemos que la voluntad se debe seguir trabajando. El panorama no es alentador, no es el mejor, pero también está el panorama que no le queda mucho tiempo a los acuerdos de paz dentro de lo que se había fijado. Ya vamos en 7 años que se ha firmado el acuerdo de paz y los resultados concretos no son muy alentadores. Eso es un poco un panorama algo realista, no pesimista, realista, soportado bajo análisis rigurosos en el seguimiento que hemos venido haciendo. Creemos que sí se puede avanzar y materializar. Camilo, una pregunta más. Usted habla de pues una deuda histórica
de que actualmente se enmarcan en 1.500 solicitudes, más de 1.500 solicitudes enmarcadas en los procesos de formalización de los territorios indígenas y que pues genera una incertidumbre de más de 10 millones de hectáreas. Usted dice que no hay una claridad en las cifras. Si el gobierno es la fuente que emite esas cifras, pero no son confiables ni veraces, y el Observatorio de Derechos Territoriales está haciendo un seguimiento a qué fuentes de información acceder para tener presentes esas cifras que están enmarcadas en el cumplimiento precisamente de ese capítulo étnico en materia territorial. Bueno, la fuente primaria es la Agencia Nacional de Tierra, que es la que se encarga de expedir las resoluciones y la de formalización, porque es la autoridad en materia territorial. No existe otra en Colombia. Uh-huh. Pero esta tiene que ser cotejada también con otras fuentes que tiene que ser de manera primaria y directa en los territorios. Este contraste en el reporte de la cifra lo da la misma entidad, y la misma entidad no es consecuente con la cifra. Entonces los reportes que nos hace a los pueblos indígenas en el escenario de la comisión no es coincidente muchas veces con los reportes que da la misma entidad hacia presidencia, o lo que da la misma entidad a los órganos de seguimiento de la implementación de los acuerdos, o a los mecanismos de seguimiento a los acuerdos como es EPU. Uh-huh. EPU como plataforma no es coincidente con la información que actualmente está reportando la entidad a los pueblos indígenas. Entonces, para que sea coincidente, pues nos toca recurrir a diferentes fuentes, contrastar, revisar. Es decir, ahorita no hay una fuente confiable. La entidad no es una fuente confiable y debería serla, pero la misma entidad muchas veces sus cifras no son coincidentes. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces sí hay que contrastar la cifra, hay que ver las diferentes fuentes. La comisión efectivamente tiene un diálogo en el marco del escenario de la comisión con la entidad, contrasta cifra, hace seguimiento, se pronuncia sobre hechos concretos. Entonces, por eso hoy estamos manifestando que la implementación de los acuerdos de paz no es lo que en principio los pueblos indígenas habían hecho y puesto las esperanzas para resolver la problemática histórica territorial. Camilo, para finalizar, sí, usted habla de un panorama realista. ¿Cuál es el llamado de la Comisión Nacional al Gobierno Nacional para la implementación de ese acuerdo final de paz y el capítulo étnico en sí? Que implemente los diferentes acuerdos, que existen caminos y mecanismos que han sido propuestos por los pueblos frente a de buscar mecanismos mucho más ágiles, que sin incumplir ni cometer temas ilegales se puede avanzar. Uno puede identificar que el procedimiento uh-huh. Se puede volver mucho más ágil, y que hoy la entidad tiene presupuesto y que existen otros mecanismos que debe implementar efectivamente, que la entidad lo conoce y lo sabe. Por lo tanto, se puede hacer una realidad. Se necesita voluntad, se necesita no tener miedo a avanzar realmente decididamente a resolver esas problemáticas, y por supuesto tiene que haber una adecuación institucional mucho más real uh-huh. y una adecuación también normativa. Gracias, Camilo Niño. Ahí estaba el secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien nos habló un poco sobre la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz en materia territorial. Son más de 1.500 solicitudes enmarcadas en los procesos para la formalización de los territorios indígenas, que hoy generan una incertidumbre en más de 10 millones de hectáreas. Él referenciaba un informe que realizó el Observatorio de Derechos Territoriales
de los pueblos indígenas de la CNTI titulado El fraude a la paz, los pueblos indígenas y las medidas de acceso a tierras y ordenamiento social de la propiedad rural del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción del paz estable y duradera. Y como lo mencionó Camilo Niño, es de suma importancia también contar con la diversidad de voces y por eso, en el marco del lanzamiento del informe de la IAMPE, los pueblos étnicos denunciaron el rezago en la implementación del acuerdo final de paz con un 38% de los indicadores sin avance. Hoy nos acompaña Gustavo Vélez de la Organización Indígena Nacional de Colombia, ONIC, y también vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, conocida como la IAMPE, que presentó este 6 de junio el tercer informe balance sobre la implementación del capítulo del acuerdo final de paz. Don Gustavo, ¿cuál es ese balance? ¿Por qué hablamos de un 38% de esos indicadores sin avance en esta implementación del capítulo étnico del acuerdo final de paz? Bueno, nuevamente saludo cordial a todos los radioyentes y a la mesa principal. Y por supuesto a Camilo, quien me antecedió, al secretario técnico. La alta instancia de los pueblos étnicos del capítulo étnico de los acuerdos de paz entrega el tercer informe el pasado 6 de junio con mucha preocupación los resultados que a hoy se puede hacer seguimiento y los resultados que aparecen en el sistema integrador de información para el post-conflicto, pues nos deja muy preocupados porque el capítulo étnico cuenta con unos rezagos muy diferentes, muy importantes, donde vemos que no ha avanzado en materia de cumplimiento específicamente para este capítulo. Es decir, que nos preocupa que el 38% de los indicadores no ha avanzado, es decir que estos indicadores no hay ni una sola referencia de que haya avance alguno en la implementación. Otro, el 21%, solo el 21% de los indicadores aparecen en el sistema integrado de información como finalizados, pero no tenemos, como lo expresó en su momento Camilo, no hay evidencia alguna de que esos indicadores hayan llegado a terreno con satisfacción. Y tenemos un 41% de los indicadores con avances intermedios que no hay un seguimiento, que no sabemos su estado, porque el hecho de que aparezca en el sistema integrado no significa que haya un avance exitoso, real y acorde a los territorios étnicos. Don Gustavo, como precisamente en este lanzamiento que se hizo del informe en Bogotá, que se titula A 7 años de la firma del acuerdo final de paz, todo ha cambiado, pero para los pueblos étnicos todo sigue igual. Ustedes hablaban de un aspecto pues que es clave y que es preocupante frente a la situación humanitaria en las regiones que son más afectadas por el conflicto armado. Y precisamente quisiéramos saber cómo ha afectado la falta del avance de la implementación del acuerdo final de paz a las comunidades étnicas en términos de desplazamientos y violencia en sus territorios. Bueno, aquí hay que señalar dos asuntos importantes. Lo primero, el no avance en la implementación del capítulo étnico obedece a que no hay una voluntad real por parte del Estado. Es decir, pareciera, nosotros como alta instancia vemos en algunos momentos que los acuerdos están sujetos a los gobiernos de turno. Nosotros como alta instancia hemos rechazado este tipo de actitud porque como instancia creemos que los acuerdos obedecen a una estructura del Estado, es decir, los acuerdos son del Estado y no del gobierno de turno. ¿Cómo ha afectado esto? Pues efectivamente los pueblos indígenas, los pueblos afros hemos afrontado hoy
aún siguen asesinando a nuestros dirigentes en los territorios, cosa que, por ejemplo, para nosotros tenemos al año 2022, tenemos 417 asesinatos de líderes y lideresas pertenecientes al capítulo étnico, ¿cierto? De los cuales 313 son indígenas y 104 afrodescendientes. Decir entonces que el capítulo étnico todavía tiene un rezago importante en materia de no cumplimiento, pero sobre todo de no salvaguardar las vidas. Y aparte de ellos, pues tenemos actores armados en todo el territorio, ¿cierto? En todo el territorio. Y lo que más nos preocupa es que el 80% de la población indígena de este país son víctimas del conflicto armado. Cerca del 80% son víctimas y aparecen en todas las zonas como víctimas de este conflicto armado. Lo que quiere decir es que entonces los asesinatos, la presencia de actores armados, siembra de minas ilegales, cultivos ilícitos, aún siguen los territorios y que aún están siendo disputados por los actores armados. 417 asesinatos de líderes y lideresas indígenas, de los cuales 313 son indígenas. El 80% de la población indígena es víctima del conflicto armado. Teniendo en cuenta ese rezago frente a la implementación del acuerdo final de paz, señor Gustavo, pues, ¿qué medidas se han venido tomando precisamente para proteger a los líderes y lideresas étnicos, pues debido a este alarmante número de asesinatos en los territorios? Realmente la medida que se ha tomado es poco, casi nula, porque no hay una adecuación institucional. Es decir, mucha institución del Estado hoy no tiene en su agenda la implementación o el cumplimiento del capítulo étnico, ¿cierto? Existen unas estructuras del Estado donde, por ejemplo, aquí no hay un enfoque étnico frente a todo el tema de la salvaguarda de la vida de los dirigentes, tanto los amenazados, ¿cierto? Sí. Entonces, pues decir que este punto no ha avanzado, no hay una adecuación institucional, pero lo más preocupante es que la apuesta tampoco, así en un corto plazo no vemos que la institución quiera, digamos, abrir ese componente, abrir esa posibilidad de que nuestros dirigentes afros e indígenas puedan tener o asegurar, digamos, su vida digna en su territorio. Don Gustavo, dos componentes claves para los pueblos indígenas que tiene el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz: mujer y territorio. Se dice que este acuerdo tiene un enfoque de género. ¿Ese reconocimiento se da para las mujeres de los pueblos indígenas y en sí para los pueblos étnicos? Bueno, sí, efectivamente. La participación de la mujer en este capítulo es supremamente importante, ¿cierto? Es importante aclarar qué es la participación de indígenas y afros en este sentido. Sin embargo, con alta preocupación vemos que hay ciertos rezagos de esta instancia también, porque, a ver, es importante señalar que las instancias como tal, ¿cierto?, obedecen a un acuerdo general, ¿sí?, que muchas veces no ha permitido avanzar, que muchas veces no ha permitido desarrollar el rol de las instancias. Sin embargo, pues es importante señalar que en este espacio asisten nuestras dirigentes y lideresas, tanto indígenas como afro. Y el punto 1, pues para nosotros sigue siendo muy preocupante, y como el informe que nos hizo el secretario, nosotros tenemos que en el punto 1, la brecha, ojo, que el cumplimiento que hoy lleva es apenas del 49.38 a nivel general, es decir, el cumplimiento del capítulo del acuerdo de paz.
Ujú, Sin embargo, el informe que nos dan a hoy es que para el tema étnico solo vamos en el 39,07%, con una brecha del 10,31 entre el acuerdo general y el capítulo étnico. Ojo, con la particularidad de que los datos que llegan al CIPO, que es el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, la que maneja el DANE, pues hay unos datos que todavía no hay cómo hacer la verificación. Y nosotros partimos de que el informe que nos da el secretario, que dice que solo 4.000 hectáreas de los 400.000 han llegado a víctimas indígenas, ujú, pues es sumamente preocupante. ujú, ujú. Precisamente, Mayor Gustavo, con las cifras que nos dio Camilo Niño y hablando de estos dos componentes que mencionábamos de mujer y territorio, el territorio, el acuerdo, pues otorga unas herramientas para acceder y recuperar territorios. Desde la CNTI se está haciendo un seguimiento riguroso a través del observatorio. La IAMPE, ¿cómo está haciendo ese seguimiento en materia territorial? ¿Esas herramientas que ofrece el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz están funcionando para acceder y recuperar los territorios? Realmente es muy limitado la alta instancia. Ujú, Nosotros nos basamos en la información que todas las instituciones que tienen que ver, que por cierto es una cantidad, y aparte de ello, digamos, bueno, uno diría que es su forma como estado de funcionamiento, pero nosotros vemos que el capítulo étnico está repartido en muchos escenarios, ujú, lo que, lo que dificulta hacer un seguimiento real a cada punto del acuerdo del capítulo étnico, primero. Lo segundo, nosotros nos basamos en la información que ingresa eh, el Ministerio de Agricultura en materia de compra de tierras. Sin embargo, como alta instancia, no tenemos la capacidad en el momento de hacer un seguimiento riguroso, es decir, de esas hectáreas, de esas tierras que está comprando el Ministerio de Agricultura, cuántos de ellos van hacia el cumplimiento del capítulo X del punto 1 de la reforma rural integral. Entonces ujú. nosotros nos basamos es con la información que ingresan al CIPO y sobre eso contrastamos, digamos, hay algunas instituciones ONGs que han venido apoyando al capítulo étnico como COE, que hacen un informe y basado nosotros comparamos y de ahí es que sacamos el nivel de cumplimiento de cada punto del capítulo étnico. Ujú. De acuerdo con el informe, podríamos entender que hay dos líneas particulares sobre las cuales vale la pena conversar un poco más, Mayor Gustavo, y uno es la participación de los pueblos étnicos y dos, el presupuesto. En el informe que ustedes hicieron en el lanzamiento de este 6 de junio en Bogotá, Voces de los Pueblos Indígenas es uno de los apartados que habla sobre el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y demás herramientas que deja el acuerdo sobre la participación de los pueblos étnicos, que claramente presenta enormes dificultades en su cumplimiento. Y dos, el presupuesto, que es uno de los hallazgos más importantes en la ausencia de los presupuestos. ¿Qué tanto se ha destinado del presupuesto para dar cumplimiento a ese capítulo étnico? Bueno, realmente a nosotros como alta instancia nos preocupan varios informes que han salido de parte del gobierno nacional. De Ujú, hecho, iniciando este gobierno, pues de voz del mismo presidente, pues sale con mucha gran preocupación diciendo que el Estado no tenía recursos para avanzar en un cumplimiento real y efectivo de los acuerdos de paz, ¿cierto? Y ujú, pues muestra de ese, casi que de ese augurio que nos hace el presidente hoy, muestra de ellos es que en su gran mayoría los puntos se encuentran en un rezago muy preocupante. Es decir, que los puntos que más han avanzado a nivel de los acuerdos de paz en su generalidad
ha sido de un 67%, ¿cierto? 7 años después no hemos llegado ni un 70%, pero, si contrarrestamos esa información con el capítulo étnico, nosotros aquí tenemos puntos que hemos avanzado solo el 33,58%, como es del punto 5. Lo que nos preocupa entonces, lo que quiere decir es que efectivamente hay un vacío en materia económica, hay un vacío en materia de adecuación institucional para el cumplimiento. Ahora, hay que señalar también que este gobierno en particular ha mostrado una voluntad amplia, ha mostrado una voluntad inmensa en querer avanzar, pero nuestra conclusión como alta instancia es que los recursos son muy limitados, lo que en el momento ha impedido avanzar en el capítulo. Y nosotros hemos denominado unas salvaguardas que tiene este capítulo, ¿cierto? Efectivamente está el derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos dentro de nuestra apuesta de objeción, está también una de las salvaguardas más importantes, la objeción cultural. Decir que los pueblos étnicos, indígenas y afros tienen la posibilidad de utilizar este componente, esta salvaguarda para decir estamos o no de acuerdo, ¿cierto? Para que sea un sujeto más de derechos vinculantes, y hemos avanzado en el tema de la objeción cultural en el marco de los capítulos técnicos. Mayor Gustavo, este informe titulado A 7 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, todo ha cambiado, pero para los pueblos étnicos todo sigue igual. El tercer informe sobre el balance de la implementación del acuerdo del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Este informe, ustedes manifestaron que fue un esfuerzo conjunto de la IAMPE y que cuenta con el respaldo de los diversos actores internacionales, incluyendo la misión de verificación de las Naciones Unidas. Hablemos de ese papel. ¿Qué papel están jugando los actores internacionales como la misión de verificación de las Naciones Unidas y los países garantes en el seguimiento y apoyo a la implementación de este capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz? Bueno, efectivamente es importante señalar que los acuerdos de paz cuentan con un marco jurídico de tipo internacional. Y si los acuerdos de paz cuentan, pues obviamente que el capítulo étnico sí que lo eleva con un marco, digamos, de protección jurídico de tipo internacional. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué decimos esto? Porque primero, este acuerdo tiene efectivamente instituciones que son garantes para el cumplimiento de los acuerdos, pero aparte de tener instituciones, cuenta con un respaldo de tipo internacional con países garantes, y que en su momento pues, fueron 2 o 3 países, pero que ya en la implementación se han ido sumando otros, dependiendo, digamos, del perfil o de su fuerza importante, basado en todos los puntos del capítulo étnico y de los acuerdos de paz. Entonces, decir que este gran acuerdo, el capítulo étnico, cuenta con unas misiones de verificación como es el de la ONU, ¿cierto? Quien ha estado al tanto con la IAMPE, quien ha estado al tanto de los informes que produce la IAMPE, la CECIBI y el mismo gobierno, y contrasta, digamos, con la realidad territorial. Lo segundo es decir que hay cerca de 4 o 5 países acompañantes y garantes al cumplimiento de este capítulo, que han manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de seguir haciendo parte de esta implementación, para que pues, ojalá en el marco de este gobierno podamos avanzar
en un porcentaje importante en materia de implementación. En este encuentro de saberes hablamos sobre el tercer informe de balance sobre la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. A 7 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, todo ha cambiado, pero para los pueblos étnicos todo sigue igual. Con la participación del vocero Gustavo Vélez de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, politólogo y líder indígena Nación en Vera, exconsejero de Derechos Humanos de la ONIC y exconsejero de Educación y Salud de la Organización Indígena de Antioquia, actualmente vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, conocida como la IAMPE. Mayor Gustavo, ¿cuál es el mensaje de esperanza y de lucha que nos deja a todos los oyentes de Caticunsi para seguir trabajando por esa paz estable y duradera en Colombia? Bueno, llamar a la unidad del movimiento indígena a lo largo y ancho de este país, a nuestras organizaciones de base, a las organizaciones regionales, a las organizaciones nacionales que hoy están en el marco de la MPC, es decir, a seguir construyendo como pueblos indígenas, a seguir apostando a la implementación del capítulo étnico, a seguir llevando la voz a este Estado, de decir que necesitamos con urgencia una adecuación institucional, pero también una inversión de recursos significativos para el cumplimiento. Y pues también decir que cuente este gobierno, tanto como las organizaciones aliadas, que cuente con los pueblos indígenas para la paz y nunca para la guerra. Gracias, Mayor Gustavo, que tenga un muy buen día y gracias por acompañar esta transmisión en Caticunsi. A ustedes, muy amable, una buena mañana. Ahí estaba el vocero Gustavo. En este encuentro de saberes hablamos sobre el tercer informe del balance sobre la implementación del capítulo étnico de paz con dos voceros, Gustavo Vélez de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, actualmente vocero de la IAMPE, y el secretario técnico indígena Camilo Niño, quienes nos contaron sobre el estado y el balance de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. De esta manera llegamos a la parte final de este encuentro de saberes, un espacio donde dialogamos sobre el estado de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Les recordamos a todos nuestros oyentes que desde las raíces hasta el corazón de los territorios seguiremos llevando información en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Caticunsi, la voz de los territorios. La información de los territorios indígenas está en Caticunsi.